curvas, que son las curvas circulares, que son de radio constante, con lo cual se genera una fuerza centrífuga constante, que lo que tiende a hacer es, digamos, a desplazar el vehículo fuera de la curva. Además, estas curvas también tienen una inclinación transversal que dijimos que era el peralte, que nos va a ayudar a contrarrestar esas fuerzas, y la otra particularidad es que tiene un punto crítico, que es entre la unión entre el tramo recto y el tramo curvo. Que digamos que a altas velocidades no es un punto, digamos, que puede resultar tanto molestoso o hasta peligroso para el conductor del vehículo. Y por otro lado tenemos las curvas con transición, que significa que hay una transición entre lo que es la parte circular y la parte recta, que es la espiral de Euler, que nos permite generar una continuidad geométrica, es decir, ya que es tangente, digamos, tanto al tramo recto como al tramo curvo, y una continuidad dinámica, ya que hay una variación de las acciones dinámicas. Tanto para el camino rural como para el ejemplo que voy a explicar, vamos a utilizar las curvas con transición, debido a que, digamos, se adecuan mejor a las velocidades que estamos planteando. El ejercicio, bueno, tiene 3 incisos, digamos, o me pide 3 cosas, que es la poligonal planimétrica, las progresivas de ambas curvas, y la longitud del camino. Vamos a tener un camino que son de 3 kilómetros, con una velocidad directriz de 100 kilómetros por hora, un peralte del 9%, una curva 1 en el PIH, que es punto de intersección horizontal, en la progresiva 1100, con un ángulo de desviación de 205 grados, y una curva 2 con el punto de intersección horizontal en la progresiva 2000, con un alfa de 155 grados. Digamos, nosotros conociendo el valor de alfa vamos a poder determinar, como se dijo hoy, si tenemos una curva a la derecha o a la izquierda. En el primer caso tenemos una curva a la derecha, y en la segunda es a la izquierda, ya que alfa es menor a 180. Bien, con estos datos vamos a arrancar entonces con la poligonal planimétrica. Tengo de nuevo los datos que me dieron el ejercicio, y lo primero que hacemos es trazar una recta entre la progresiva 0 y la progresiva 1100. Después vamos a disponer el ángulo de desviación, que es 205, que en AutoCAD ustedes lo pueden plantear ese ángulo, y indicar, digamos, cuál va a ser la longitud del segundo tramo. En nuestro caso llegamos hasta la progresiva 2000. Volvemos a hacer lo mismo con el ángulo alfa 2, y llegamos al final del tramo de nuestro camino. Entonces, esta sería nuestra poligonal planimétrica. Usted tiene que hacer lo mismo para el camino rural, como dijo Emi, y en caso de que así no les entre, lo que pueden hacer es girarla, o partirla en algún punto, y que le queden 2 segmentos, y la idea es que le entre en el espacio que está destinado a la lámina. Terminamos la poligonal, lo que vamos a hacer ahora es calcular la primer curva, que la tenemos en la progresiva 1100. Como dato, dijimos que está la progresiva en la 1100 con un ángulo alfa 205. La velocidad directriz era 100 y el peralte máximo un 9%. Entonces, nosotros vamos a usar las tablas de Barnett. La primera que vamos a usar es la tabla 1, que es esta, y vamos a ingresar a esta tabla, digamos, con la velocidad directriz y con el peralte, para así obtener la longitud de la espiral y el radio de la curva circular. Entramos con los 100 km por hora, voy al peralte de 9, y obtengo que mi espiral es de 80 metros, y mi radio de curva es de 500 metros. En caso de que ustedes tengan una velocidad directriz de 90 km por hora, elijan, digamos, la que es inmediatamente superior, o sea, 100 km por hora. Porque de esa manera van a estar del lado seguro, o sea, van a dimensionar curvas, digamos, con dimensiones mayores a las que necesitamos. Bien. Obtenemos la tabla 1, obtuvimos el radio de curva, la longitud de la espiral, y ahora vamos a la tabla 4,
Para esta tabla vamos a tener que calcular el ángulo delta, que está acá, que es alfa menos 180 grados. Es en valor absoluto, en nuestro caso alfa era 205, al restarle 180 nos da que tenemos 25 grados. Con el resto, digamos, de los valores que sacamos anteriormente, vamos a ingresar a la tabla, esta es la tabla, y vamos a obtener, acá tenemos el delta, la tabla varía justamente para cada delta igual a 25, tenemos la velocidad de 100 km por hora, la longitud de la espiral de 80, y a la izquierda tenemos el radio de curva que era 500 metros. Ingresamos con todos los valores y vamos a obtener 3 parámetros. La tangente externa, que en nuestro caso es 150,95, la externa, que es 12,67, y la longitud de la espiral más la longitud del tramo curvo, que es 218,16. Acá están los 3 valores. Y ahora con estos 3 valores lo que vamos a hacer es calcular las progresivas para nuestra curva 1. ¿Cuáles progresivas? Van a ser en las que sean en los puntos característicos. Nosotros acá yo en amarillo marqué los diferentes puntos característicos, que más que nada es cuando en la unión entre los segmentos que forman parte de la curva. Bueno, arrancamos donde inicia la curva, que es en TE, y la progresiva de este punto va a ser el punto de intersección horizontal, que era 1100, restándole la tangente externa. De esta manera obtenemos la primera progresiva, que es 949,05. Ahora, vamos al segundo punto, que es la unión entre la espiral y la porción circular, y es directamente la progresiva del punto anterior, es la progresiva de TE, más la longitud de la espiral, que como dijimos, de la tabla 1 lo sacamos y era 80 metros. Pasamos al siguiente punto, que es en el centro de la curva circular, y es directamente la progresiva anterior, justamente la de C, sumándole la mitad de la longitud de la porción circular, que es LC. ¿De dónde saco este valor, LC? Nosotros de la tabla 4 obtuvimos que la longitud de la espiral más la porción circular era 218,16. La longitud de la espiral es 80, entonces se lo resto y obtengo cuál es la longitud de mi porción circular. Bien, voy al siguiente punto, que es entre la porción circular y la espiral, y es exactamente lo mismo, le sumo la mitad de mi porción circular, y el último punto, que es donde finaliza la curva, es ET, es la progresiva de CE más la longitud de la espiral. Entonces mi curva finaliza en la progresiva 1247,21 metros. Estas son las progresivas, como dijimos, en todos los puntos principales. Lo que ahora voy a hacer es calcular el acortamiento que se produce en la curva. ¿Qué es el acortamiento? Es la diferencia entre recorrer mi curva por el tramo recto y recorrer mi curva justamente por la curva misma, digamos. ¿Desde qué punto? Desde el punto de inicio hasta el punto de final de curva. Entonces el acortamiento es 2 veces TE. Pará. Sí. Está claro que si uno va por afuera, va a ser más larga el camino que si va recorriendo el camino. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso aparece un acortamiento. De vuelta, si uno va recorriendo la poligonal por afuera, es más largo que si lo recorre a lo largo del camino, para llegar a los dos extremos. Entonces, es que por eso hay que calcular un acortamiento. Cuanto menos es el recorrido a lo largo del camino en relación a ir caminando por la poligonal. Sí, adelante, por favor. Bien. Bueno, nuestro acortamiento va a ser entonces la longitud de recorrerlo por fuera, que es 2 veces TE. Nosotros a la izquierda de la curva y a la derecha
la tangente externa es la misma, porque nuestra curva es simétrica. Entonces, 2 veces la tangente externa menos la longitud total de nuestra curva, que es 2 veces la longitud de la espiral más la longitud de la porción circular. De esta manera obtenemos que el acortamiento es 3,74 metros. Con esto finalizamos lo que es la curva 1. Ahora vamos a ir a la curva 2, y es exactamente lo mismo. O sea, ingresamos en la tabla 1 y vamos a obtener, como la velocidad directriz y el peralte no cambió, o sea, es la misma para todo el camino, el radio de curva es de 500 metros y la longitud de espiral 80. Vamos a la tabla 4 después y calculamos el delta para mi curva 2, que es alfa menos 180. En este caso me dio 25, que es el mismo valor para la curva 1, con lo cual si yo ingreso a la tabla 4 voy a obtener exactamente los mismos valores, pero porque justo coincidió que el delta es el mismo para los dos, que es 25 grados. Perdón, en los datos que se tienen para el cálculo de las curvas en la lámina que hemos pasado nosotros, los datos personales, no son números enteros, sino que son con grados y minutos, ¿no? Con lo cual hay que interpolar los valores para ver exactamente cómo corresponden para los minutos, digamos, para los datos precisos con los cuales han sido dados, ¿no? Con lo cual lleva alguna otra cuenta adicional en ese sentido. Nada. Claro, o sea, lo que dice el profesor es que van a tener que entrar con 2 valores de delta y después interpolar entre esos. O sea, sabemos que entre ambos puntos hay 60 segundos, digamos, minutos, digo. Minutos, perdón, y bueno, van a poder interpolar de esa manera. Bien. Ahora, en la curva 2, nosotros tenemos que arrancar con las progresivas, y sería cuál es la progresiva al inicio de mi curva 2. Muchos lo que hacen es, al punto de intersección 2, que es 2000, le restan la tangente externa. De esta manera, está mal hacerlo así, ya que no están considerando, digamos, el acortamiento que se produjo en la primera curva. Entonces, una manera de determinar la progresiva al inicio de mi curva 2 es calcular este segmento recto que no sufre ninguna agresión, o sea, el segmento recto que yo tengo entre mi primer curva y la segunda curva, que sería la longitud entre curvas. Entonces, al conocer la longitud entre curvas, yo se lo voy a poder sumar a la progresiva final de mi curva 1 y obtengo en qué progresiva empieza la curva 2. Entonces, calcula la longitud entre curvas, es la longitud del tramo, que era 900 metros, menos las diferentes, las tangentes externas, la 1 y la 2, que en este caso son iguales. Y me da que esa longitud entre curvas es 598,10. Entonces, la progresiva de T de la curva 2 es la progresiva final de mi curva 1 más la longitud entre curvas. Bien, espera un cachito ahí. Sí. Respecto de esto, creo que hay que prestar atención a lo siguiente. Ustedes tienen los puntos de la poligonal 0, 1100 y 2000, que son los vértices. Ahora bien, si les toca hacer un camino el día de mañana, es lo que cuando yo les digo tienen que poner los puntos fijos, porque el vértice 2000, el punto TE2 va a estar a 150,95 metros del 2000, no de la progresiva, sino la progresiva del vértice 2000, pero no significa que la progresiva sea 2000, como dijo bien Elisa, menos 150,95. Esa no es la progresiva. ¿La estaca va a estar ubicada ahí? Sí, la estaca va a estar ubicada de 2000 menos 100, va a estar en ese punto. Bueno, pero ¿qué progresiva tiene? Evidentemente, si voy a ir por el camino más corto, la progresiva va a ser más chica que si voy por el camino más largo.
Por eso es que uno tiene que calcular la progresiva yendo por el camino más corto, que es, digamos, el mojón. Cuando uno va por la ruta y dice kilómetro 122, 123, está hecho a lo largo del camino, no a lo largo de la poligonal, ¿sí? Nada, continúa, por favor. Bien. Bueno, teníamos la progresiva del inicio de mi curva 2, y es, como dije, la progresiva al final de mi curva 1, sumado a la longitud entre curvas. Acá tenemos un dibujo más cerca de nuestra curva 2. Acá tengo el cálculo que recién dije, entonces mi curva 2 inicia en la progresiva 1845,31. Después calculo el resto de los puntos de la misma manera que hice para la curva 1. O sea, voy sumándole los diferentes segmentos hasta llegar al punto, digamos, de análisis. Finalmente, digamos, la curva 2 va a finalizar en la progresiva 2143,47. Entonces, hasta acá digamos, llegamos a lo que son los cálculos de las diferentes progresivas, tanto de la curva 1 como de la curva 2. Y me faltaría, digamos, agregar lo que sería el acortamiento en la curva 2, que, como dije, es recorrer el camino, digamos, por fuera y por dentro de la curva. Al tener los mismos parámetros que la curva 1, llego a que el acortamiento es exactamente el mismo, que es 3,74 metros. Con esto, digamos, estaría finalizado lo que son los cálculos de ambas curvas, pero ahora nos falta lo que es la longitud del camino. Digamos, nuestro camino ya no es los tramos rectos, sino que ahora, digamos, nos vamos a desplazar porque lo que son las curvas. Entonces, digamos, de alguna manera, estos tramos rectos los vamos a perder, donde está el vértice. Entonces, al recorrer el camino por las curvas, ¿cuál va a ser mi progresiva final? Porque ya no es 3000, porque este 3000 era con respecto al tramo recto. Entonces, para determinar cuál es mi progresiva final, hay dos métodos, digamos, para hacerlo. Que el primero es calculando la longitud del tramo final. Al igual que calculamos la longitud entre curvas, digamos, este tramo final no se va a ver alterado, entonces yo lo determino y se lo sumo a mi progresiva final de la curva 2. Este tramo, digamos, ¿cuánto va a ser? Es la longitud de L3, que son 1000 metros, menos la tangente externa de mi curva 2, que son 150,95. Entonces, de esta manera obtengo que esta longitud de tramo final es 849,05 metros. Y la progresiva final de mi curva va a ser la progresiva al final de la curva 2, más la longitud del tramo final, y llego a que mi camino en realidad va a medir 2.992,52 metros. ¿Por qué pasa esto? Como dijimos anteriormente, por los acortamientos, porque perdemos el recorrido, digamos, que se producía por fuera de la curva. Entonces, esto es un método, y el otro método, como lo dije recién, si no es con el cálculo de acortamientos. O sea, tengo la longitud total de mi camino, yo le voy a descontar los acortamientos de cada curva, en este caso de la primera era 3,74, de la segunda igual, y así llego a que mi progresiva final del camino es 2.992,52. Exactamente lo mismo que con el cálculo anterior. De esta manera estaría finalizado lo que es el ejercicio. En el caso del camino rural, ustedes lo que van a tener que sumarle es el replanteo tanto de la espiral como de la porción circular. Y nada más.